Hola a todos. Seguimos buscando las huellas de nuestro Creador por medio de las cosas que son visibles, las cuales Shaul en su carta a los romanos, nos dice que somos inexcusables o injustificables. Hemos hablado sobre las diferentes teorías de la formación del universo, en la cual el Big Bang, teoría en auge actual, nos dice que sucedió después del Big Bang, pero no dice que sucedió antes. También vimos la opinión de algunos, en la cual dan a entender, según ellos claro está, que dicha pregunta es estúpida, por lo que dan una respuesta diría yo, estúpida sin argumentos lógicos, sino bizarros, cuando lo más fácil es decir, no tengo la menor idea, o es imposible saberlo. Creo que quedarían mejor así. Pero así es la ciencia, para estos señores. Recuerde que la ciencia, aunque su concepto dice rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables. Cuando vemos respuestas, como la que vimos anteriormente, nos preguntamos, ¿será que a estos señores se les olvidó su concepto básico? Pero es importante recordar que la ciencia por sí misma no tiene vida propia, sino que depende de nuestro finito y precario conocimiento, observación y ensayo. La historia nos enseña que estos señores a veces se les suben la fama a la cabeza y se creen, a sí mismos como portadores de la verdad absoluta y caen en divagaciones en sus declaraciones. Y a continuación una pequeña lista de las afirmaciones, de lo más bizarras e irresponsables de personas muy acreditadas en su época, como representantes de la ciencia. William Thomson Kelvin. Belfast, 1824, Netherall, 1907, físico y matemático británico, dijo. Las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Ciertamente como dice el refrán, este señor Lord Kelvin, estará revolcándose en su tumba, al ver cómo se hizo trizas su predicción científica. Este señor a continuación, no es científico, pero sí, una persona, considerada pragmática en su generación. Ferdinand de Foch, Tarbes, 2 de octubre de 1851, París, 20 de marzo de 1929, fue un mariscal francés y comandante en jefe de los ejércitos aliados durante la Primera Guerra Mundial. Dijo, los aviones son unos juguetes interesantes, pero no tienen interés militar. También estará revolcándose en su tumba. Sir Richard van der Rietue. 24 abril 1906 a 24 diciembre 1986. Fue un inglés astrónomo que se convirtió en astrónomo real. Dijo, el viaje espacial es una soberana tontería. Este señor me hizo recordar a nuestros amigos el señor Casas y Hawking, los cuales al no tener respuestas tildan las preguntas como una tontería. En 1936, el New York Times publicó, un cohete nunca podrá salir de la atmósfera de la Tierra. ¿Qué impacto tendría el New York Times en la época cuando? El 12 de abril de 1961 el primer teniente de la Fuerza Aérea de la URSS, Yuri Alexeyevich Gagarin, realizó en la nave Vostok el primer vuelo tripulado al espacio en la historia. El hombre entró en un nuevo medio totalmente desconocido, enfrentándose a problemas y tareas que nunca se habían resuelto en la ciencia y la tecnología. Y lo más importante, no se sabía con seguridad si el hombre podría aguantar un vuelo al espacio. Creo que debieron esconder la cabeza como el avestruz, ¿no creen? Lee de Forest, Iowa, 26 de agosto de 1873, Hollywood, 30 de junio de 1961, fue un inventor estadounidense con aproximadamente 300 patentes registradas, entre las que destaca el tríodo, primer dispositivo amplificador y origen del posterior desarrollo de la electrónica basada en las válvulas de vacío. Dijo, el hombre nunca llegará a la luna sin importar los avances científicos que hayan. Otro que también debe estar revolcándose. Como vemos amigos, no podemos creer que todos los misterios del universo están en nuestras manos, solo porque tenemos 1000 títulos colgados en una pared. Reconocer que somos finitos en comprensión es uno de los grandes retos que nos impone nuestro ego. Como lo dijo León Tolstoy. Una ciencia, es decir, un conocimiento imaginario de la verdad absoluta. Solo podemos suponer, solo podemos especular con el método científico en la llamada singularidad, como también se podría hablar de el horizonte de sucesos, también llamado horizonte de eventos, el cual se refiere a una hipersuperficie frontera del espacio-tiempo, tal que los eventos a un lado de ella no pueden afectar a un observador situado al otro lado. Claro, todos estos recursos de especulación de eventos imperceptible, en los cuales no hay método de experimentación previa, solo traen más incertidumbre. Pero si solo nos rendimos ante la evidencia que lo casual, sin control, sin propósito, sin supervisión inteligente, sin un ser que controle, que todo exista, es lógicamente imposible.
Entonces comenzaremos a ver nuestro alrededor con otra óptica. Esto no es dogma, no es religión ciega, no es solo fe, son evidencias en las cuales la ciencia no ha encontrado respuestas, datos tangibles que digan lo contrario. Y si soy sincero, nunca las encontrarán, pues van en la dirección equivocada. Ya que hablamos de ciencia, donde los que a veces la practican se les olvidan su principio básico. Tengo una pequeña lista de las estafas, en la búsqueda de supuesta evolución del hombre de criaturas inferiores. Vamos a ver que expuse una vez en otro sitio. Ciertamente todos tenemos problemas y Lucy, la mona, no es una excepción. A pesar de que murió según dicen los sedimentos de la zona tenían 3,2 millones de años de antigüedad, su muerte no acabó con sus problemas de existencia. Claro está, este simio nunca le importó ninguno de los problemas que se le adjudicaron en la actualidad, ya que no tenía raciocinio para tal asunto, sus instintos fueron solo la supervivencia, comer, reproducirse y morir. En la vida de Lucy, no había ningún propósito ya que carecía de pensamiento abstracto, de uso exclusivo al hombre, no de los simios. Pero veamos qué pasa con Lucy. ¿Y quién era Lucy? Era el 24 de noviembre de 1974 cuando se hizo el descubrimiento. El paleoantropólogo Donald Johanson descubrió en Adar, al noreste de Etiopía, el conjunto de restos fósiles de un australopiteco que vivió hace 3,2 millones de años. Era una hembra de 1,1 metros de altura y se trató del primer hallazgo de un humanoide en buen estado que logra explicar la relación entre los primates y los humanos. Y aún añade: los trabajos de rescate recuperaron el 40% del esqueleto y tras varios estudios se confirmó que esta Australopithecus afarensis ya caminaba en dos extremidades inferiores. Tiene los pies arqueados como los humanos actuales, lo que indica que era bípeda. El hallazgo la ubica como un ancestro de los Homo sapiens y también como una conexión evolutiva con los primates. Como vemos, todo un relato muy convincente a su propia opinión. ¿Pero por qué tanto escándalo por esto? Es importante recordar que la única manera que la ciencia, la cual excluye la creación, tiene para demostrar su teoría del darwinismo, es encontrar el famoso eslabón perdido que pudiera unir el rompecabezas de la bestia al hombre, el cual se mantenía esquivo a los investigadores o paleontólogos según ellos hasta ahora. Ya que de lo contrario su teoría evolutiva entraría más en un libro de ficción no comprobada. Por lo tanto, el eslabón perdido se convierte en el santo grial, de paso que no creo en el grial, de los darwinistas. ¿Se puede imaginar el prestigio y la fama que tendría el afortunado de encontrar tal hallazgo? Es muy tentador, ¿no le parece? Por lo que algunas personas se han apresurado en su afán de ser los primeros en obtener esta fama y fortuna, y han inclusive falseado la información sobre estos hechos. Pero veamos qué pasa con Lucy. La especulación acerca de la pretendida evolución del ser humano gira también alrededor de un grupo de fósiles llamados australopithecos. En particular, de un espécimen llamado Lucy, cuyo esqueleto se conserva en un 40%. Lucy fue descubierta por Donald C. Johanson en Adar, Etiopía, durante investigaciones realizadas entre 1972 y 1977. Este anuncio lo realizó un artículo de la revista National Geographic aparecido en diciembre de 1976. Johanson declaró: el ángulo del fémur y la superficie aplanada al final de la juntura del codillo y prueban que ella caminaba sobre dos piernas. Sin embargo, debemos mencionar que la juntura usada para probar que Lucy caminaba erecta fue hallada en un nivel inferior en el estrato, una diferencia de más de 60 metros, y a una distancia de más de 3 kilómetros. Además, el extremo del fémur que se une a la rodilla estaba seriamente maltratado. Por consiguiente, la conclusión de Johanson es pura especulación. Por lo tanto, no hay una evidencia probada de tal asunto. En tal caso, si por ejemplo caminaba erguida, pues le era posible en ocasiones, para no desmentir todo el tema, eso la acercaba más a nosotros como ser humano con raciocinio. Ese paso es como de la Tierra al infinito, ¿no creen? En la actualidad hay primates que caminan erguidos en ciertas oportunidades como los chimpancés, o los gorilas. Y eso lo hace tener un cerebro que procese pensamiento abstracto. Creo que es un salto monumental a escala evolutiva, claro está, hablando bajo sus propios términos. Veamos qué más encontré. Charles Oxnard, especialista en anatomía, empleó una técnica computarizada para analizar las uniones en el esqueleto. Su conclusión fue que los australopithecos no caminaban erectos, al menos no de la misma forma que los humanos. Al respecto, debemos mencionar que el chimpancé camina erecto durante una considerable cantidad de tiempo y eso no lo hace humano. Y también dice: por tanto, no hay ninguna base científica válida para concluir que Lucy caminaba sobre dos pies. Lo más seguro es que Lucy y sus parientes eran solo variedades de monos.
De hecho, casi todos los expertos concuerdan que Lucy fue solo un chimpancé de 90 centímetros. Por último, hay evidencia de que la gente caminaba erguida desde antes del tiempo de Lucy. Entre ellos están el homínido de Canapo y el hombre de Castenedolo. Obviamente, si las personas caminaban erguidas antes del período de Lucy, esta no puede ser considerada como ancestro evolutivo. Ciertamente amigos, no creo que nos corresponda a nosotros verificar si caminaba erguidos o no, ya que sabemos que el hombre no fue el producto de una evolución de un ser inferior, no hay evidencia tangible hasta ahora que lo demuestre, solo especulaciones. Veamos otros casos a través de la historia. Hombre de Nebraska. Descubierto en 1922 por Harold Krook en Nebraska. Gran cantidad de literatura se publicó acerca de este presunto eslabón perdido, el cual, supuestamente, vivió hace 1 millón de años. Sin embargo, lo impresionante es que el supuesto hombre de Nebraska fue una reconstrucción bastante imaginativa que se hizo a partir de un diente. Los más eminentes científicos examinaron el diente y declararon que era una evidencia de la existencia de una raza prehistórica en Estados Unidos. Veamos otro. Hombre mono de Java. El Pithecanthropus erectus u hombre mono de Java, Sumatra, Indonesia, fue descubierto en 1891 por Eugene Dubois, frenético evolucionista. El hallazgo de Dubois consistió en una pequeña porción de la parte superior del cráneo, un fragmento del fémur izquierdo y 3 dientes molares. De nuevo los dientes. Era una evidencia fragmentaria. Además, los restos no se encontraron juntos sino en un área de más de 21 metros. Para remachar el clavo, los restos fueron hallados en el lecho de un río, mezclados con huesos de animales extintos. ¿Cómo podía el experto Dubois estar tan seguro de que lo hallado eran partes de un mismo animal? A raíz de esto hubo opiniones encontradas en cuanto a la identificación de estos fragmentarios fósiles. De 24 paleontólogos alemanes reunidos para evaluar el hallazgo, 10 dijeron que los restos provenían de un mono, 7, que eran de un hombre, y 7, que eran un eslabón perdido. Veamos el desenlace de este asunto. Luego de que se comprobó que el hallazgo de Dubois era un pitecántropo, no un hombre mono, Dubois admitió que los restos hallados no eran de un hombre mono y que había encontrado restos de hombres modernos en el mismo lugar. Otro caso. Hombre de Piltdown. Los restos del hombre de Piltdown, Inglaterra, fueron hallados en 1912 por Charles Dawson, un paleontólogo aficionado. Y Arthur Kate, quienes mostraron algunos huesos, dientes y utensilios primitivos, de los cuales aseguraron era un hombre mono. Estos señores llevaron los restos encontrados al paleontólogo Arthur Smith Woodward, del Museo Británico, donde se exhibieron durante 14 años. Como auténticos restos de un hombre mono. Los antropólogos declararon que los restos tenían 500.000 años de antigüedad. Y veamos cómo termina. Corría 1953 cuando John Wiener y Samuel Oakley a través de un minucioso examen dieron por descubierto el engaño de tal creencia. La quijada pertenecía a un mono, que había muerto hacía solo 50 años, el cráneo era de un hombre moderno. Los dientes habían sido limados, y tanto los dientes como los huesos habían sido desteñidos con bicromato de potasa para encubrir su verdadera identidad. Ciertamente hay más casos, donde estas personas, apoyadas en supuestos conceptos científicos, utilizan en ellos su dogmatismo y solo ven lo que ellos quieren ver. Amigos, ¿esto se le llama ciencia? Particularmente, yo apoyo el método científico, pero objetivo, sin dogmatismo añadido. Sé que algunos dirán, eso fue antes, pero ahora contamos con más tecnología, para garantizar los descubrimientos científicos. Pero el problema es que siempre se piensa lo mismo en cada generación, se sienten muy seguros, y creativos, incuestionables, para que luego llegue una generación posterior y digan, eran una banda de locos que creían en bobadas. Y nunca aprendemos de la historia, la cual repetimos siempre por culpa de nuestro ego, soberbia, altivez, arrogancia, engreimiento, presunción, inmodestia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en lo particular, pienso que la ciencia en nada niega la existencia de un creador, todo lo contrario la confirma. Luego seguiré si el Eterno lo permite. Saludos a todos, Shalom.